¿Qué onda, mi gente jiribilluda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. Estamos de vuelta con un nuevo video para el canal y como pueden ver en el título vamos a ver precisamente del por qué los golpes son el mejor método para educar. Y no lo digo precisamente como una afirmación, como algunos pueden creer, sino que por el contrario, lo digo como un cuestionamiento, como una pregunta ante todos estos comentarios que a lo largo de la vida me he topado y a los cuales les he puesto mucha más atención en estos últimos años ya de mi vida de joven adulto, porque realmente yo quiero saber, yo quiero entender por qué muchísimas personas consideran que educar con los golpes es lo mejor. Porque considerando que hay muchísimos estudios, investigaciones, literalmente se han desarrollado teorías alrededor de la violencia y por qué la presencia de acciones o de expresiones de violencia durante las primeras etapas de la infancia, que es bueno, donde mayormente repercute la educación, la formación y bueno, todos los aspectos que rodean al individuo, pues tienen afectaciones en su desarrollo, en todos los aspectos, no solamente en su comportamiento, sino en interacciones sociales, incluso en la manera en que asimila las cosas, es decir, en su aprendizaje. Yo quisiera saber realmente por qué lo seguimos considerando así. Y esto me causa revuelo principalmente no por escuchar a la gente más común, más normal, es decir, a la gente sin estudios o con un bajo nivel educativo diciendo, no, es que educarlos con golpe, a mí me pegaba mi mamá con el cinturón, me daba golpes, me agarraban con cables pelados, con el famoso chilillo, la chancla y demás, y míreme, fresco como lechuga, no me pasó nada, ahora soy trabajador y demás. Lo dice evidentemente la persona que, bueno, ya si es hombre, pues ha tenido matrimonios fallidos, tiene familias por ahí, regados, los hijos y demás, o tiene problemas de alcoholismo, de tabaquismo o cualquier otra adicción, inclusive están por ahí los mitómanos que se la pasan mintiendo, o estas personas que se la pasan, bueno, consumiendo X o Y sustancias por ahí. Y bueno, por parte de las mujeres, pues nos encontramos con situaciones similares que no difieren mucho de los hombres. Pero bueno, continuando con el tema, ¿por qué seguimos sin cuestionarnos esto? ¿Por qué? De hecho, hay que apreciar esto que yo les comentaba anteriormente, de que existe una teoría alrededor de esto, y de hecho la pueden buscar. Es una teoría desarrollada por Albert Bandura hace, bueno, varios años, la pueden buscar así, teoría de Albert Bandura y su aprendizaje social, en el cual aborda que los seres humanos aprendemos evidentemente por la observación de nuestros semejantes, cosa que bueno, ya habremos notado, cualquiera que haya interactuado o convivido con niños pequeños lo ha podido apreciar. En dicha teoría, Bandura aborda precisamente cómo los niños aprenden por medio de la observación y para ello llevó a cabo un curioso experimento llamado el experimento del muñeco bobo. En internet lo pueden buscar en YouTube o en cualquier otro buscador, ponen experimento muñeco bobo o solamente muñeco bobo y le van a aparecer las grabaciones. Hay distintas formas en las que se llevó a cabo el experimento, pero bueno, consiste básicamente de la siguiente manera. Algunos dicen que fue por medio de videos, otros directamente presenciando, pero el concepto es básicamente el mismo. Es poner a dos grupos de niños pequeños, ni muy pequeños, es decir, que no sean bebés, ni tampoco que sean pubertos o adolescentes, sino que se encuentren en la edad de la infancia, entre los 4 o 5 años hasta los 10 aproximadamente. Se ponen estos dos grupos y a un pequeño grupo se les permite ver a un muñeco bobo. Este muñeco que es como un globo que tiene una base pesada en, obviamente abajo, para que pues uno lo pueda empujar, golpear o mover y que pues regrese siempre a su forma erguida. Esto viendo por un lado el primer grupo a adultos golpeando, insultando, empujando, inclusive escupiéndole a este muñeco. O sea, estos niños están expuestos a expresiones y situaciones de violencia por parte de adultos. Por otro lado, el otro grupo es todo lo contrario, está viendo a adultos jugar, acariciar, reír o demás convivencias y fuera de cualquier expresión de violencia con este preciso muñeco. Ya después a ambos grupos se les permite un cierto tiempo, no recuerdo exactamente, entre 5 o 10 minutos para jugar con este muñeco. Y como se lo pueden ir imaginando, el primer grupo que vio las expresiones de violencia ante este muñeco, pues las empezó a replicar, empezaron a golpear, a agredir, a aventar el muñeco y demás expresiones de este tipo, mientras que el segundo grupo que no fue expuesto a estas expresiones,
pues precisamente no las realizó. O sea, hicieron otro tipo de juegos, intentaron emplear más su creatividad, su armonía, inclusive hubo mejores convivencias o interacciones sociales entre estos niños, lo cual pues cabe mencionar que cuanto menos interesante. Y el experimento se ha replicado en varias ocasiones, no sé precisamente cuántas, pero sí en varias, y ha obtenido básicamente los mismos resultados, y posteriormente se ha demostrado que entre más exposición a la violencia se encuentra un individuo, pues mayores afectaciones va a tener este entre sus relaciones interpersonales, como bueno en su desarrollo, en su aprendizaje, inclusive en los conceptos que aprende a manejar, incluyendo el lenguaje. Esto hay que mencionarlo, que no en cualquier lado lo han mencionado, pero bueno, por todos estos detalles es que yo me cuestiono, ¿por qué seguimos valorando la violencia como un método de enseñanza tan bueno, tan revolucionario? Porque les mencionaba, y por un lado he escuchado a las personas, ¿no? Que, bueno, tienen niveles bajos de estudio o demás, pero ¿sabes lo impactante que es para mí un estudiante que se encuentra próximo a egresar de la licenciatura en pedagogía a escuchar personas especializadas en la educación, es decir, pedagogos, normalistas, entre demás personas que, bueno, vamos a abordar nada más a los que son conscientes de todos estos saberes y manejo de conocimiento en el área de las ciencias sociales o humanas? A los ingenieros los vamos a dejar tantito de lado, pues por obvias razones, ¿no? No vamos a meter a los ingenieros a hablar en temas sociales. Cada quien en lo suyo, ya saben, zapatero a tus zapatos y demás. Pero bueno, o sea, ¿saben lo impactante que es, ya retomando esto, escuchar este tipo de personas que están formadas precisamente en este ámbito de la educación, que vemos teorías, que vemos modelos, vemos metodología y demás, diciendo, no, es que sí, hacen falta volver a las costumbres de antes que se les pegaba, se los madreaban 3 veces al día, mañana, tarde y noche, para que anduvieran al 100, y no falta quien te dice, no, sí, yo tengo un sobrino, un primo, un hijo, lo que sea, que yo me lo madreaba todos los días y ahorita es retrabajador, ¿eh? Es bien pedo el hijo de su puta madre. Casi desde el principio de la semana al final de la semana anda pisteando, anda echando desmadre, ya se ha divorciado como 5 veces, pero es bien trabajador, es bien chambeador mi hijo, mi sobrino, mi nieto, lo que sea. Y bueno, aquí tratan de solapar todo este modelo alrededor de la violencia, así como si fuera guau, ¿no? Principalmente lo digo porque en la cultura mexicana o en el contexto mexicano, ya sin mencionar el latinoamericano, ¿no? Vamos a centrarnos en lo más cercano a lo que tenemos, mis quiribilludos jarochos, que es el contexto mexicano, y bueno, ya entrando más específicamente en el contexto veracruzano, que bueno, evidentemente podemos ver constantes olas de violencia, actos violencios, distintas expresiones de este tipo de esta naturaleza, mejor dicho, alrededor, en todos lados estamos viendo peleas, agresiones, estábamos viendo asaltos, violaciones, robos con lujo de violencia, asesinato, etcétera, etcétera. Ya sin entrar en materia de los feminicidios, los cuales son bastante importantes, y de hecho hay una, no sé si llamarlo teoría o es una corriente del pensamiento que aborda a la violencia y su papel dentro de las figuras o estereotipos de género, pero bueno, eso lo podemos abordar en otro video si ustedes gustan, y si bueno, este video logra obtener un cierto impacto, lo podemos abordar posteriormente. Pero bueno, volvemos a lo que estábamos, y considero ahí humildemente con lo que he estado pensando, reflexionando, inclusive hablando con varios de mis compañeros de la facultad y fuera de esta, que bueno, evidentemente algunos sí valoran la violencia y otros no, y es que los adultos principalmente valoran lo que ya conocen. Esto va de la mano con las teorías del apego, teoría o teorías, no recuerdo muy bien cuál es el término correcto, y ahí me lo podrán confirmar en los comentarios si es una teoría o varias, pero que van de la mano con el apego. Las personas replican y valoran más aquello que conocen en contraposición a aquello que les resulta nuevo o desconocido. ¿Por qué? Por la comodidad, por la seguridad que les brinda, y esto no precisamente porque sea lo mejor. Educar con golpes no es lo mejor, no es lo más práctico, ni siquiera es lo más fácil, pero en contraposición ya lo conocen. No porque sea lo mejor, sino porque así los educaron. Es aquello con lo que tienen un sustento y con lo que se sienten identificados. ¿Por qué? Porque dudo rotundamente que muchas personas que vivieron en el siglo pasado hayan sido educados de otra manera. Igual hay alguno por ahí que sí que diga, no, es que yo soy especial porque a mí no me pegaban cuando era niño y la chingada. Y sí, 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 en tu caso está bastante bien,
pero en la mayoría de las ocasiones no fue así. No todos corrieron con la misma suerte o con padres con un criterio más amplio y decir, no, yo no le voy a pegar a mi hijo. Eso está bastante bien, pero pues no ha sido lo que ha perdurado a lo largo de los años. Por lo tanto, pues sí, la mayoría fue criada así y bueno, lo sigue repercutiendo, lo sigue reflejando por ser aquello que conoce, por ser con lo que se siente cómodo en lugar de aprender un modelo diferente. Y con esto pues quisiera dejar esta reflexión alrededor de la violencia, los golpes, las zarandeadas, los chanclazos, en contraposición de, bueno, lo que no conocemos. Hay que aprender, hay que conocer, hay que tener una mayor reflexión con respecto a lo que estamos haciendo, con lo que estamos viviendo, gente. No porque conozcamos algo, pues es lo único que va a existir, lo único que vamos a representar principalmente cuando hablamos, bueno, de materia de crianza, de educación y de niños, ¿no? Porque pues al fin y al cabo son seres pequeños, inocentes que están desenvolviéndose en el mundo y no podemos estar creando pequeñas bombas del tiempo. Esto lo podemos ver porque muchos dicen, es que hoy en día pues hay mucha violencia, hay mucho, todo esto que les comentaba, ¿no? De asaltos, asesinatos y demás. Y es porque ya no les pegan a los niños, pero hey, estos delincuentes no son precisamente los más jóvenes, son personas que fueron criadas por las generaciones pasadas, ¿no? Son la generación anterior a nosotros. Qué curioso, ¿no? Que las personas más violentas y las que están ejecutando todo este tipo de actos son las que crecieron en los contextos más violentos, los que te pueden decir, sí, mi mamá me madreaba y llegaba y papá era la segunda madriza del día y ya más tarde entre los dos me daban, ahí se iban turnando, cuando se cansaba uno me daba el otro y demás, precisamente ellos. Y puede que haya excepciones, como en todo, ¿no? Porque en el ser humano no todo es concreto, no todo es así, es regla, forma, ni dogma. O sea, hay excepciones en todas las reglas, me comentaba una maestra, pero no por ello vamos a evitar o dejar de lado posibles generalidades que se pueden dar. Y con todo esto, yo les quiero compartir un pequeño consejo que me dio una maestra, porque hay que recordar, no hay que irnos a los extremos. Ya hemos visto qué pasa cuando hay un exceso de violencia en nuestra formación, en nuestro contexto, y bueno, ya estamos viendo las consecuencias de ello, evidentemente, pero actualmente estamos viendo la otra cara de la moneda, el otro extremo de la cuerda, y es no tocar a los niños, ni siquiera hablarles feo, ni siquiera llamarles la atención, solamente chiquito, cálmate y no hagas eso. Ya lo estamos viviendo. Niños sobreprotegidos, niños mimados, niños que, bueno, los famosos niños de emperador, creo que le llaman a este concepto, en donde, bueno, el niño se siente el rey de todo, de la casa y de que es merecedor de todo lo existente, habido y próximo a conocer. Pues no, tampoco es el lado idóneo, porque no podemos dejar que los niños se críen sin ningún límite. Y aquí les va un pequeño consejo que ya me está alargando de más que me dio una maestra hace algunos años y es de que lo ideal no es golpear al niño, lo ideal no es estarlo ahí maltratando a cada rato en cada oportunidad que se pueda, ni para liberar tensión, ni por nada, pero es importante ponerle límites a ese menor, porque pues evidentemente los necesita porque es parte de su formación y estamos creando individuos idóneos para interactuar y desarrollarse dentro de una sociedad, entre comillas, ordenada, civilizada y entre comillas pacífica, que bueno, para allá vamos, estamos intentando y se están haciendo los esfuerzos que vemos prudentes, pero bueno, ella decía que en el único caso, momento o excepción en el que se le podría dar un manotazo, un chanclazo, un cinturonazo a un niño, no es a cada rato, sino que es en aquel momento en el que se intenta definitivamente arrancar de raíz una conducta, un comportamiento, pero ese comportamiento obviamente debe ser merecedor a ese castigo, no por cualquier cosita de que, ay, el niño me reviró la boca, pues se la voy a revirar de otro cachetado. No. En este pequeño consejo que nos compartía la maestra durante una clase, nos comentaba, y no soy quien para decirles ni ustedes para saberlo, pero es para ponerlos en contexto, y es porque tenía un hijo, hace muchos años, obviamente, cuando era un niño este pequeño, ese hijo tenía la costumbre, el hábito de correr hacia la calle cuando los carros estaban pasando. Como podrán entender, era una costumbre bastante peligrosa porque, bueno, corría riesgo evidente la vida del menor.
Por lo tanto, la maestra pues intentó hablar con él, ir por todas las vías posibles y civilizadas de que el niño dejara de correr hacia los coches cuando iban en movimiento o cuando iban a atravesar una calle, por evidentes motivos. Pero no llegó a nada. Ahí fue cuando una ocasión, justamente después de que este niño intentó repetir este tipo de acciones, pues la maestra inmediatamente pues le metió, no sé exactamente si fueron nalgadas, chancadas, cincronazos, pero recurrió a los golpes, por decirlo así. Dijo que solo fueron uno o dos, o sea, tampoco se lo madrió como luego las mamás tienen la costumbre, solo le dio dos. Lo hizo llorar y ya luego dejó que pues sacara toda la energía y a partir de ahí ya no volvió a suceder este episodio porque arrancó la conducta negativa de raíz y se supone que lo que se recomienda es que sea inmediatamente después de hacerlo para que el niño relacione lo que acaba de hacer con la consecuencia que trajo. No debemos esperar hasta llegar a la casa o hasta que llegue tu papá o hasta que yo tenga el momento para agarrarte madrazos, sino que es ahí mismo, en el momento, para que vincule una cosa con otra y para que lo elimine de raíz. Hice esto, sucedió esto, no va a volverse a repetir porque no quiero que se repita. Esto también mencionaba mucho la maestra y lo recalcaba. No tiene que ser frecuente, no tiene que estar pasando consecutivamente, porque entre más le pegas al niño, a pesar de que más lo afectas, lo acostumbras. Así como el cuerpo se acostumbra a las medicinas, a comer poco, a comer mucho, al ejercicio y tanto a cosas buenas como a cosas malas, también se acostumbra a recibir golpes. Y cada vez va a necesitar golpearlo más y va a ir escalando por ese niño y bueno, su cuerpo y demás, lo cual no debe suceder. No debemos llegar a esos extremos porque, bueno, llegamos a punto de formar pequeñas personas libres de sensibilidad, completamente insensibles e incapaces de entender al otro en una situación similar. Por lo tanto, les dejo esta pequeña reflexión, gente que me escuchó. Y por cierto, de fondo, pues como pudieron ver, les dejé una o unas pequeñas partiditas que tuve de un juego llamado The Walking Dead No Man Land, el cual es un juego que me gusta bastante desde algunos años. Hace poco lo retomé y está bastante interesante. Se lo digo para los interesados y los curiosos que tengan noción de quererlo descargar o que se les llamó la atención, lo que sea. Bueno, ahí les dejo el nombre. Está en la Play Store. De hecho, con que pongas The Walking Dead ahí en el buscador de la Play Store, te va a aparecer. Se los recomiendo bastante, un juego muy interesante. Y bueno, sin más que agregar, muchas gracias por escucharme. Espero les haya agradado esta reflexión y mínimo los haga pensar un poco. Y si tienes alguna opinión o postura diferente a la mía, evidentemente está abierta la caja de comentarios para que lo puedas poner. Y bueno, sobre la marcha podré hacer más contenido referente a temas similares, cuanto menos. Hasta la próxima, gente. Bye.